Josué, no es jueces. Nos habíamos confundido con la J. Es Josué 6:10. En el libro de Josué 6:10 dice, y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Josué 6:10, correcto. Leemos nuevamente, y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Hoy tenía la oportunidad en esta mañana de meditar en este verso bíblico y me hacía ver mi vida específicamente a través del espejo de la palabra de Dios. Y podía encontrarme en esta palabra gracias a que en nosotros mismos existe otra voz que se quiere levantar en nosotros, haciéndonos decir cosas que a nosotros no nos han dicho que digamos y que aún así, cuando vemos a través del espejo de la Escritura, ella nos ordena a guardar silencio y que solamente nosotros hablemos las palabras de vida. Cuando yo veía este verso bíblico me encontraba que Josué le decía al pueblo, le daba una orden de que no gritara y que no hablara y que no levantara su voz solamente y exclusivamente cuando él dijera. Y me encontraba en esta palabra porque podía darme cuenta cómo nosotros existe esa voz rumiante y que en muchas ocasiones nos hace meter en grandes problemas. Entonces, cuando nosotros oímos verdaderamente la voz que necesitamos oír, podemos encontrarnos en Jesucristo nuestro Señor. En la Escritura nosotros vemos en el libro de Isaías, capítulo 55, verso número 7, que el profeta nos dice a nosotros, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aquí nosotros podemos ver que en la Biblia nos está diciendo que el hombre es movido por su pensamiento. El hombre es movido por su manera, por su camino. Pero cuando el hombre toma conciencia a través de la Escritura y puede oír la voz de la Escritura, oír a Dios a través de su palabra, el hombre conocerá que su vida, hasta que no oye la palabra de Dios, su vida es guiada en pos de su pensamiento. Es guiada en pos de su propia manera, en pos de lo que este hombre hace en relación a lo que él ve. Si me tratan mal, entonces yo trato mal. Si me dicen algo que yo no quiero escuchar porque sale de mí, a la conformidad de cómo yo estoy ahorita o en la manera en cómo yo veo las cosas, entonces yo debo responder de la manera en cómo me sale a mí responder. Pero nosotros nos damos cuenta que Josué daba una orden. Usted va a hablar y usted va a decir y usted va a gritar cuando yo le diga que usted grite. ¿Por qué? Porque el siervo y los jueces saben exactamente cuándo específicamente dar la voz, hacer las cosas. Como una persona que juega ajedrez, cuando está jugando ajedrez, ve lo que está pasando en el tablero de su oponente. Pero esta persona sabe exactamente cómo mover, un verdadero jugador de ajedrez, sabe exactamente qué pieza mover para poder decirle a su contrincante que ya en cada momento lo está arrinconando para hacerle jaque mate. De igual manera nosotros podemos ver aquí en la Escritura que cuando nosotros dejamos de seguir nuestros propios pensamientos y esa voz interior que se quiere levantar y descansamos ya no en esa voz o en lo que aparentemente vemos acá, sino descansamos en las palabras de Dios, nuestro corazón va a alcanzar esa justicia que la Escritura nos habla. Dice que el efecto de la justicia es paz y la labor de la justicia seguridad y reposo permanente. Pero ¿para quién es la justicia? ¿Para quién es este reposo? ¿Para quién es la seguridad que la Biblia nos habla?
Cuando nosotros vemos la escritura también podemos ver en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo número 19, que Dios a través de la escritura siempre en su infinito amor, en su maravilloso y perfecto amor, nos guía siempre a la vida. Nosotros nos hemos dado cuenta y meditando en esta palabra en el libro de Jueces, Josué, capítulo 6, verso 10, yo meditaba cómo en mi vida he tenido muchos inconvenientes producto a seguir esa voz, producto a escuchar esa voz. Cada vez que yo escucho esa voz y que la hago vida en mi vida, siempre he tenido muchos inconvenientes. Pero cuando espero en la vida, que es la palabra de Dios, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria como el unigénito. Y Jesucristo ha sido el único y dijo, yo soy la vida. Cuando descanso en la vida, entonces puedo recibir la palabra de Dios y descansar en la vida. En el libro de Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, esa voz que en nosotros está, ese pensamiento que en nosotros está, siempre nos conduce a la muerte. El hombre guiado en pos de su pensamiento, dice el libro de Proverbios, capítulo 14, que hay camino que para el hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. El hombre, por haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, el hombre es conducido por el punto de vista de Satanás, cuyo ojo fue el que Satanás quiso abrir en el hombre, porque Dios hizo a Adán y Eva con los ojos abiertos. Dios nunca hizo a Adán y Eva con los ojos cerrados. Satanás engañó al hombre y a la mujer diciendo, pero vuestros ojos se abrirán, como si Dios hubiese hecho al hombre ciego o con los ojos cerrados. En ningún momento. Entonces, al leer la escritura en nosotros es una guía, es un mapa que nos lleva a nosotros siempre a la vida, al triunfo, a la bendición, a la plenitud, a darnos cuenta verdaderamente de nuestra imagen y nuestra semejanza. Cuando nosotros logramos descansar, cuando nosotros creemos en la palabra de Dios, podemos ver verdaderamente a Jesucristo en nuestras vidas, y ya esa voz que se quiere levantar y que sí emerge muchas veces, emerge haciéndonos pelear con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestros hijos, con nuestra mamá, con nuestro papá, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, en nuestra comunidad, en el país. Surgen las guerras. La Biblia nos habla de dónde vienen las guerras. No están en vuestras pasiones y en vuestros deseos, que surgen de vosotros. Entonces, meditando en esta palabra, me podía encontrar verdaderamente en lo que hablábamos ayer en Génesis capítulo 27, verso 13. Rebeca le dijo a Jacob, solamente oye mi voz. Vamos a leer esa porción de la escritura que ayer meditábamos, pero que hoy la Biblia nos lo vuelve a hablar por medio de Josué en Génesis capítulo 27, versículo número 13. Y la madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece mi voz y ve y tráemelos. ¿Qué le dijo Rebeca a su hijo? Hijo, solamente oye mi voz, solamente vaya y oiga mi voz, que sobre ti va a ser tu maldición. Ve y hazlo. Para Jacob fue muy fácil, nosotros hablábamos ayer eso. Fue muy sencillo la vida de Jacob. Fue sencillo porque Jacob recibió la bendición única y exclusivamente no por él ser muy bueno o muy débil, sino porque Rebeca cargó su maldición. Y el hombre no puede recibir bendición si su maldición no ha sido quitada. Por eso Esaú no recibió la bendición. Esaú con su propio esfuerzo, él fue vigoroso, fuerte, capaz, con su arco, con su flecha, todo su esfuerzo. Pero Esaú simplemente tuvo que obedecer a su madre. Solamente la obra que tuvo que hacer fue oír a su mamá. Esa es la única obra que Dios nos pide, oír. Oír es la única obra que Dios nos pide. Cuando nosotros oímos la voz de Dios, nos vamos a encontrar como Jesús le dijo a una mujer que gritaba, ¿verdad? Bienaventurado
el vientre donde tú estuviste y el pecho donde amamantaste. Y Jesucristo le dijo, bienaventurados los que oyen. Vamos a leerlo. Lucas capítulo 11, verso 27. Lucas capítulo 11, versículo 27 dice: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Quiénes son los bienaventurados? ¿Cuál fue el postrer estado de Jacob? Fue la bendición. ¿Cuál es la obra que Dios nos está pidiendo? Oír. Pero si en nosotros está eso, yo quiero gritar, tengo que gritar, vamos, el enemigo viene, o tengo esta dificultad, tengo este dolor, entonces lo que sale de mi boca es, tengo este dolor. A mí me ha pasado muchas veces eso. Tengo esta dificultad, entonces hablo la dificultad, pero dejo de hablar la palabra de Dios. ¿Qué nos enseña el libro de Proverbios? El libro de Proverbios dice que el poder de la vida y de la muerte están en la boca, y el que la ama, la hallará. Entonces, al ver nosotros esto, ¿qué tiene que salir de nosotros? Una fuente de agua de vida, su palabra. Hoy nosotros podemos refrescarnos en la palabra de Dios para poder ver y oír lo que Jesús ya hizo. En el libro de Romanos, capítulo 10, verso 17, nosotros encontramos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, solo por oír podemos alcanzar la salvación. Sí. ¿Por qué? Porque el hombre se oye a sí mismo, oye su propio pensamiento y ese pensamiento lo conduce a la muerte. Ese pensamiento, aun cuando él crea que está haciendo bien, porque sabemos y hemos visto en el mundo que muchas personas creen hacer bien. Muchas personas dicen, bueno, voy a hacer una fundación para los niños con cáncer. Y esto humanamente está bien. Sí, humanamente es muy bueno, porque cuántas personas no se ayudan con esto. Y eso está bien, muy bueno. Pero las personas creen que por hacer una fundación y ayudar a miles de niños con cáncer a través de ropa, alimentos, ellas van a ir al cielo. Y esto es como lo que hizo Adán y Eva, colocarse, cubrirse con una hoja de higuera delante de Dios para presentarse. No, Dios no recibe nada de nuestras manos, absolutamente nada, nada que nosotros le podamos decir, Señor, yo hice esto, Señor, mire, Señor, yo alimenté más de 5,000 niños con cáncer. Y hice una fundación. Oh Señor, mire, yo oré muchísimo, Señor. Oh Señor, mire, yo le llevé comida a los enfermos. Señor, yo eché fuera demonios. Usted no ve que yo hice, Señor. Y así como Esaú le rogaba al papá, Señor, papá, pero bendíceme, bendíceme. No solo tienes esa bendición. ¿Qué dijo Esaú? Perdón, ¿qué dijo Isaac? Ya yo lo bendije y será bendito. El don de Dios es irrevocable. Dios todo lo que da no lo puede quitar. ¿Y qué fue lo que Dios dio? Dios nos dio a través de Jesucristo el perdón de los pecados. Una vez y para siempre. El hombre no tiene que estar volviendo a Dios. Señor, ¿será que tú me perdonas por yo haber hecho esto? Señor, perdóname, perdóname, perdóname. No, Él nos dejó su palabra para que cuando en nosotros emerja ese pensamiento, volvamos a su palabra, porque ya Jesús nos perdonó. Nosotros vemos eso en Juan capítulo 5, verso 24. Juan capítulo 5, verso 24, que dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Jacob estaba diciendo, mamá, pero cuando me vea me va a decir que soy maldito, mamá, yo no puedo, mamá. Él se veía como de una forma totalmente muy mala. Todo lo que salía de él era pura muerte, maldición. Pero su mamá le dijo, no, hijo, no, sobre ti va a ser la bendición. De verdad que es de mucha alegría para mí poderme ver en la palabra de Josué capítulo 6:10. Porque sí, de nosotros emerge eso. De nosotros emerge el decir muerte.
cuando ya la vida está en nosotros. Pero ¿para quién es la vida? La vida va a ser para aquel que puede oír. Nosotros tenemos la Escritura. En 1 Corintios capítulo 15, verso 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Hemos dicho cómo es conforme a las Escrituras. Lo único que existía para esa época era la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Todos ellos se refirieron a la Escritura como la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Es exactamente lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en el libro de Lucas capítulo 24, verso 44. Y estas cosas les digo, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Qué nos quiere decir entonces 1 Corintios capítulo 15, verso número 3? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? La ley de Moisés, los profetas y los salmos. Ahí hablan de cómo Jesús iba a cargar nuestros pecados. Lo estamos viendo, esa referencia que nosotros hemos sacado ahorita, que la meditábamos ayer de Rebeca. ¿Quién cargó la maldición de todos nosotros? ¿Quién se hizo maldito por todas nuestras maldiciones? Jesucristo. Gálatas 3:13 nos enseña que Cristo cargó con todas nuestras maldiciones, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Eso lo dice la ley. Jesús cargó con nuestras maldiciones y para poder nosotros recibir la bendición que no añade tristeza, sino al contrario, es de mucho gozo. Dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es única y exclusivamente por oír y solamente hacer esa obra. Dios ya hizo todas las cosas. Nosotros podemos alegrarnos en este día de poder meditar en reconocer de que esa voz sí está en nosotros. Sí está, hay una voz en nosotros y un punto de vista que nos quiere sacar de hablar muerte y de decir pura muerte y de andar en la muerte, pero en nosotros está el guardar la voz del siervo, la voz de la palabra de Dios en nosotros, por medio de su Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, en guardar silencio y que lo que salga de mí sea solo la bendición. Me dicen que me calle, me dicen que guarde silencio, que no hable. Está bien. Entonces disfruto de la obra de Dios que ya ha sido hecha. Y cuando se presenta la dificultad, entonces ahí verdaderamente poder ver la gracia de Dios, poder hablar la vida, porque ya Dios hizo todas las cosas. Me pasé por 11 minutos. Todos los días por un espacio de 10 minutos nos estamos conectando desde las 9 a las 9:10, hora Venezuela, pero verdaderamente esta palabra ha sido muy rica, ¿verdad? Para compartir. Entonces, así como en el libro de Juan, capítulo 5, verso 24, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Jesús dijo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán. Los únicos que pueden oír son los muertos. Los vivos no oyen. Los vivos están atestados de sí mismos, de su filosofía, de su hermenéutica, de su apologética. Y cuando verdaderamente oímos que ya Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, cargó con nuestros pecados y que ya no hay pecado en el mundo, entonces nosotros podemos descansar en la bendita palabra de Dios. Y aún así, cuando esos pensamientos quieran venir a nosotros y esas voces quieran levantarse, poder arrepentirnos y volver a Dios, como leímos en el libro de Isaías, capítulo 55, verso 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Cristo ya nos perdonó, Él terminó con el pecado y hoy nosotros podemos estar muy contentos, muy alegres por la bendición que no añade tristeza, porque la bendición de Jehová es la que enriquece. Por eso dice la Escritura, bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino de los cielos. Dios está buscando enriquecer única y exclusivamente a los pobres que verdaderamente puedan oír,
porque los que se le acercaban a Jesús eran los publicanos y los malos, aquellos que ya no tenían nada, que no tenían esperanza, llegaban y oían a Jesús. Hoy dejamos hasta acá, vamos a compartir esta palabra. Nos despedimos dándole muchísimas gracias a Dios y orando por todos los que se conectaron. Señor, te queremos agradecer por permitirnos sumergirnos en tu palabra, poder compartir tu palabra y poder hablar de ella. Para nosotros es un grande placer, Señor, como ir a un banquete y poder disfrutar de muchos manjares y saciarnos y tener placer. Hoy podemos vernos en la luz de la Escritura, Señor. Ayúdanos a que la Escritura que hoy hemos compartido no seamos como el hombre que se miró al espejo y después se olvidó de cómo era. Señor, que esta palabra quede en nuestro corazón, que pueda bajar al corazón y que ella haga vida en nuestra vida. Te damos gracias porque tú efectuaste la purificación de nuestros pecados y con tan solo oír la obra de la voz, la obra de poder oír, nosotros podemos ser salvados y tener vida eterna. Te lo agradecemos, Padre, y ponemos todo este día en tus manos, pidiéndote, Señor, que tengas misericordia por todos los que han escuchado esta transmisión y los que van a escuchar, que ellos puedan ver tu obra a través del oír, porque tu palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Te damos gracias, Señor, dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.